Buenos días compañeros, buenos días profesora, del grupo número 2 con el título Trastornos de estado de ánimo. Tenemos la ayuda del psicólogo Daniel Peralbo, que tiene una especialización en psicología clínica. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, primeramente les doy las gracias por haberme considerado mi persona y vamos a tratar de explicar desde el punto de vista profesional cómo son los trastornos del estado de ánimo. Estoy ahí listo para responder tus inquietudes, pero ante todo quiero que tengan una idea básica de lo que son los trastornos del estado de ánimo. Generalmente dentro de la psicopatología se identifican los trastornos del estado de ánimo como una serie de conjuntos o una serie de alteraciones que se da a nivel emocional. Cada uno de ellos dificulta de manera subjetiva, directa e indirectamente el desenvolvimiento de una persona, que puede entrar a lo patológico. Es ahí cuando nosotros consideramos oportuno la realización de una terapia psicológica con los diferentes aspectos. Ya, bueno, entonces muchas gracias. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los factores causantes por los que se da el trastorno de estado de ánimo? Como te indicaba, los trastornos del estado de ánimo son algunos. Entre los más importantes que tenemos en nuestro medio son la depresión, la manía. Son una serie de circunstancias emocionales que producen un trastorno. Entre las causas más principales debemos basarnos en tres esferas de acuerdo a nuestra sociedad. Una es la esfera conductiva, la esfera fisiológica y la esfera también física, que es el que muchas personas atraviesen este tipo de alteraciones. Por ejemplo, en el ámbito emocional puede ser una ruptura amorosa, puede ser que falta uno de los progenitores, puede ser que la persona en ese momento está atravesando cambios importantes a nivel hormonal, por lo que las mujeres tienen un poquito más a desarrollar este tipo de trastornos. Inclusive muchas veces desde el cambio de tiempo, se llama trastornos estacionarios. Generalmente el pasar de una estación de verano a invierno generalmente suele producir entre múltiples factores. Suena muy interesante. La segunda es, ¿qué tipo de tratamiento usted considera o maneja los trastornos de estado de ánimo? Generalmente para identificar que el paciente en este caso desarrolle trastornos de estado de ánimo se aplica una serie de baterías de pruebas psicológicas. Una vez que ya a través de la historia clínica y a través del resultado de estos test tenemos identificado un eventual trastorno de ánimo, realizamos la terapia. La terapia básicamente es de acuerdo a la especialización del terapeuta. En este caso yo manejo hipnosis clínica como terapia base. Se puede utilizar una combinación de otras técnicas, pero lo importante es que el paciente en este caso no abandone las terapias, porque la recuperación en íntegrum requiere tiempo y la motivación constante de la persona, en este caso del paciente. Ya. ¿Qué tipo de conflictos puede tener la persona si no concluye el tratamiento? ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones que este genera en una persona? Generalmente, como te había explicado anteriormente, las personas tienden en muchas de las ocasiones a abandonar la terapia psicológica. Uno, porque tal vez el terapeuta alarga los tiempos y maneja una terapia a largo plazo, se puede decir. Lo que genera en el paciente es todavía no terminar su tratamiento psicológico. En este caso tiende bastante indecisión. Muchas de las veces las terapias psicológicas son a largo plazo. Los resultados se ven después de un tiempo prudencial, donde se realizamos nuevamente el retest, que se le llama, para ver si la persona se ha recuperado ad integrum, se puede decir, en todas las esferas del comportamiento. Lo que pasa es que la persona nuevamente va a recaer en una especie de círculo vicioso, especialmente en casos de depresión, que tal vez espera que en 2 o 3 terapias ya pueda restablecerse, y muchas veces no es así. Entonces la persona puede desarrollar inclusive cosas un poquito más graves, ciertas patologías que pueden llevarle inclusive a un nivel extremo, como puede ser el suicidio. Ya. La siguiente pregunta es, Sí. ¿cuál es el comportamiento que posee una persona que tiene un trastorno de estado de ánimo? Una vez, como te había indicado, que identificamos primeramente el trastorno del estado de ánimo, cualquiera que se presente, la persona primeramente tiende a presentar una especie de alejamiento social, donde se encuentra aislada. Entonces las cosas que eventualmente hacía de rutina, como compartir con su familia, con sus amigos, deportes, de una serie de actividades, comienza un poquito más a alejarse. Entonces los cambios muchas veces vemos, inclusive nosotros como familiares, vemos que la persona ya comienza a desarrollar conductas que no están adecuadas. Entonces las dimensiones van también en lo físico. La persona desarrolla problemas como falta de sueño, estreñimiento también, una de las afectaciones.
pérdida de peso, el cabello también por los cambios hormonales que producen las sustancias químicas comienza a perder el cabello y entre otros aspectos como señalados más pronunciados. Y también en el campo conductual, la persona en este caso que presenta alteraciones del estado de ánimo deja de tener, si por ejemplo está estudiando, deja de tener notas adecuadas. En el campo laboral ya comienza a fallar, entonces ya vienen llamados de atención. Entonces todas las esferas que generalmente deberían estar estabilizadas comienzan a deteriorarse. Y es la principal causa, se puede decir, de este tipo de trastornos. Ya. ¿Quién tiene mayor riesgo de padecer un episodio de depresivo mayor? Generalmente hay una tasa un poquito alta en las mujeres, pero te indico por qué se da este cambio en las mujeres. Generalmente las mujeres, los cambios hormonales son periódicos. Quiere decir, cada vez que están en su época de ovulación se producen niveles altos y bajos de estrógenos, la hormona femenina. Y más que todo también puede ser el cambio de nuestra cultura, en el que la mujer obviamente todavía vivimos en una cultura un poquito compleja, como es la latinoamericana, en que la mujer asuma diferentes tipos de roles. Se hace cargo del hogar, se hace cargo de las finanzas, está al cuidado de los hijos, y muchas de las veces la mujer, al no ser comprendida especialmente por la pareja o por sus familiares, tiende a desarrollar de una medida mayor, se puede decir, este tipo de alteraciones, que van desde episodios de depresión leve hasta de episodios maniáticos, y episodios un poquito más complejos como esquizofrenia, por mencionar otra alteración. Entonces bastante influye el rol en nuestra sociedad, por eso hay una predisposición al menos de la mitad alta para las mujeres que para nosotros los hombres. Ya. ¿Cuáles pueden ser las causas de la bipolaridad? Generalmente este trastorno de ánimo específico parte desde la base genética. Puede ser que la persona tenga una base genética de familiares que ya desarrollaron este tipo de comportamiento anormal. También puede ser en el entorno donde se encuentra la persona, también entornos donde el estrés afecta de menor o mayor medida, también puede predisponer a la persona que desarrolle este tipo de alteración. Otro también se puede sugerir problemas de pareja, problemas de diversa índole, donde la única solución a veces, mejor dicho, la persona no ve una solución a corto plazo y manifiesta directa o indirectamente ese tipo de alteración. Ante la presencia de pacientes que pueden presentar riesgos de cometer suicidio, ¿cuál podría ser el factor que influye en ellos para tomar esta decisión? Bueno, cuando nosotros estudiamos el suicidio dentro de la vista profesional es un poquito un área bastante compleja, porque el suicidio inclusive tiene que ver la sociedad. Deben haber escuchado en las noticias que, por ejemplo, monjes budistas, monjes orientales desarrollan una especie de suicidio altruista, se llama. Hemos visto en las noticias que ellos, por ejemplo, se inmolan, se dan fuego a ellos mismos, por ejemplo, para defender derechos de los animales, de las personas. Entonces, ellos llevan el suicidio a otro nivel. Entonces, dentro de esa cultura, el suicidio no se le considera como algo anormal, sino como parte de la cultura de ellos. Hablando de nuestra sociedad específicamente, de nuestro país, para darnos de cuenta qué significa en sí el suicidio, debemos volcarnos de las diferentes esferas. Uno es la cultura. Lamentablemente vivimos en una cultura bastante, se puede decir, machista en ciertos casos, donde muchas veces hemos visto suicidios por desengaños amorosos, por la situación económica precaria, y la parte más específica, la persona que opta por el suicidio es que tiene un problema emocional y un trastorno psicológico verdaderamente grave. Obviamente no fue curado, obviamente no fue resuelto, y lamentablemente llegó al suicidio como una manera de escape de esa persona. Obviamente se le considera una especie de túnel, donde la persona no tiene un pensamiento convergente, sino solamente ve ese túnel como la única escape, y en ese túnel está el suicidio como una manera de huir de ese tipo de problemática que pueda aquejarse, pero la sociedad influye bastante en el suicidio. Bien, perfecto. Y por último, desde su punto de vista, ¿qué edad considera que son más propensos a padecer este tipo de trastornos? Generalmente los adolescentes, porque justamente estamos en una etapa específica donde ya se produce una serie de cambios hormonales, están asumiendo un rol específico dentro de la sociedad. Entonces los adolescentes son los que tienen en cierta manera desarrollar este tipo de alteraciones de ánimo. Hemos visto que los jóvenes muchas veces se dejan
llevar por los amigos, por la influencia social, inclusive la identidad de género, el nivel socioeconómico de la familia y entre un sinfín de aspectos que pueden guiar directa o indirectamente a que los jóvenes como población sean los más propensos a desarrollar este tipo de alteraciones emocionales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias chicos, espero que les haya servido mucho lo que nuestro psicólogo nos dijo. Le agradecemos mucho por su presencia y su tiempo. Que tengan un hermoso día y gracias por